Buenas tardes, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor estar aquí y platicarles sobre algunos de mis temas favoritos de la lactancia. Yo siempre pongo mi pequeño currículum porque a veces no están presentes, pero bueno, ahora lo dijo muy bonito la licenciada, ¿verdad? Sí. Bien, definitivamente hablar de lactancia tiene que entenderse desde el punto de vista de algunos antecedentes, ¿no? Al final es un alimento que está presente y que tiene sus consideraciones, y lo que tendríamos que entender es que es parte del impacto del ambiente alimenticio al que se enfrenta un bebé durante sus primeros meses y sus primeros años de la vida. Y digo años porque al final la lactancia no tiene tampoco un límite de tiempo, ¿no? Al final, esto de la epigenética viene a funcionar como un interruptor que permite promover o inhibir la acción de codificación genética de algún gen en particular. Ya decía el doctor López Alvarenga que hay un montón de genes que tienen muchas acciones y muchas funciones, algunos se prenden, otros se apagan, y el problema es que esa información que se modifica suele ser condicionante para la presencia o la ausencia de enfermedad o, en el caso contrario, de salud, ¿no? Ya desde hace muchos años este naturalista francés decía que todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos bajo ciertas circunstancias en su raza tenía la intención de que se conservaran los nuevos individuos para garantizar su supervivencia, ¿verdad? Algo que sería bastante lógico, que al final pues sería la definición de evolución, ¿sí? Sin embargo, ya desde el punto de vista de nuestra especie, este epidemiólogo inglés, David Barker, ¿sí? Hizo una observación interesante. Encontró que había cierto grado de condicionantes de la nutrición durante los primeros meses y años de la vida con respecto a la presencia de enfermedad cardíaca en el adulto allá en su país, ¿no? Y empezó primero como una asociación y después en la investigación se logró reforzar y alcanzó a escribir antes de morir, hace 20 años aproximadamente, un libro que se llama Origen fetal de las enfermedades del adulto, donde quedó claro que ante ciertas circunstancias que ocurren durante nuestra gestación podemos sufrir algunos trastornos del metabolismo y de nuestra función con miras a poder sobrevivir ante un estímulo adverso que vamos a ver en un momento más, ¿no? Entonces, durante esa etapa de la gestación, el feto está siendo impactado tanto por el ambiente de su mamá como por el ambiente que está afuera de su mamá, ¿sí? Y el conflicto está que podemos tener una mamá que se ve bien de salud en un macroambiente que no es el mejor, una mamá que se ve mal de salud en un macroambiente que es muy conveniente, ¿no? Y al final todos esos factores, varios cientos, miles quizá de factores involucrados a los que está expuesto ese bebé, van a tener que hacer que se adapte, ¿sí? Tratando de buscar la supervivencia. El ambiente intrauterino es un ambiente donde es el único momento de toda nuestra trayectoria vital donde estamos solos, donde tenemos que hacer nuestros propios ajustes tratando de sobrevivir a lo que está ocurriendo ahí. Y bueno, todos tienen claro que cuando hay diferentes estímulos en el ambiente materno, tenemos pues diferentes desenlaces, ¿sí? Y aquí podríamos poner un par de ejemplos, ¿no? La adolescente que se embarazó, la mamá desnutrida, ¿sí? La mamá con insuficiencia renal, la mamá con diabetes tipo 1, acá la mamá que tiene obesidad, la mamá que tuvo diabetes gestacional, la mamá que aumentó más de lo razonable durante la gestación, y que esos pequeñitos, para tratar de sobrevivir, tuvieron que hacer ajustes en su metabolismo, ¿no? Definitivamente decidió que en un cuerpo pequeño la necesidad calórica y nutrimental era pequeña y tenía más posibilidades de sobrevivir, y decidió no crecer mucho, ¿no? Desactivó algunos mecanismos de crecimiento. Y estos, para no sufrir con la debacle de todas las grasas circulantes y toda el azúcar y glucosa circulante, decidieron almacenarla en un lugar donde no hiciera daño, ¿no? ¿Sí? Y el problema es que esos mecanismos que se han activado, a diferencia del que nació bien, no van a ser desactivados tan fácilmente. Tendríamos que exponerlos a otro tipo de ambiente con una diferente interacción para que hubiera una compensación con otros de los 25,000 genes que tenemos actuando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ya está demostrado desde hace algunos años
por muchos médicos. Este doctor, me gusta citarlo, Koletzko, es un doctor de la Universidad de Múnich, que todos los años hace un congreso mundial de programación metabólica. Se la pasa hablando de lo que pasa en la gestación y en la lactancia con los bebés humanos, ¿no? Entonces se vuelve un tema sumamente interesante y que hoy tenemos muy claro que hay mucha evidencia atrás de lo que puede apoyarnos. Claro, también tenemos muchos faltantes, muchas lagunas, muchas cosas que no entendemos, y quizá lo que tendríamos que aprender a interpretar es que pues nuestra ignorancia a veces es más grande que la realidad, y a veces la realidad hay que aceptarla así como viene, ¿no? Entonces, está algunas hipótesis como la sobrenutrición fetal, la subnutrición fetal con sobrenutrición pronatal, la sobrenutrición postnatal temprana, ¿sí?, que se ha demostrado que son capaces de impactar en la incidencia de enfermedades crónicas del adulto, de la vida del adulto, como desde etapas tan tempranas como la gestación puede sufrirse un impacto significativo en la incidencia y en la severidad de estas enfermedades, que al final son las principales causas de muerte en el mundo. Es decir, tenemos impacto desde nuestra etapa fetal en lo que vamos a poder desenlazar nuestra vida, ¿no?, en lo que va a terminar nuestra vida, ¿no? Entonces diríamos que esto que tuvo que aprender a tolerar el feto, ¿sí?, y adaptarse a ello para poder sobrevivir, pues le permitió salir adelante de esa gestación potencialmente de riesgo, ¿sí? Y la naturaleza pensó un poquito más y decidió que había otro momento donde se podían compensar los trastornos que ocurrieron para tratar de sobrevivir en un ambiente adverso, ¿no? ¿Sí? Y nos dio la oportunidad de amamantar, considerando que la comida, pues al final es un impacto del ambiente y que es capaz de modificar nuestras capacidades desde la infancia hasta la adultez. ¿Sí? Hoy se habla muy frecuentemente de los 1000 días, seguramente lo han escuchado más de alguna vez, y aunque algún laboratorio lo ha tomado de bandera, no la merece, ¿no? La verdad es que es un periodo que hoy se ha considerado como una ventana de sensibilidad epigenética, donde estamos siendo ávidos de entender al ambiente y hacer ajustes para tratar de sobrevivir, al grado de que esos ajustes pues se transmiten también transgeneracionalmente, ¿no? Este periodo de 1000 días incluye toda la gestación y los primeros 2 años de la vida, ¿no? Durante ese periodo es donde más facilidad tenemos de interactuar con el ambiente y hacer ajustes de nuestro metabolismo para tratar de sobrevivir. Al grado sabemos que esto es beneficioso, que ya muchos gobiernos la consideran como la estrategia más costo efectiva de intervención para promover la salud en el mundo, ¿no? Y en esos 1000 días pues está inmersa la gestación, como decíamos, pero la lactancia ocupa un lugar importante, ¿no?, que puede ser incluso pues más larga que la gestación misma, ¿no? Aquí pondré algunos ejemplos pequeños, ¿no? ¿Sí? Normalmente nosotros como primates tenemos por naturaleza una inclinación a amamantar a nuestras crías, a nuestros hijos, ¿sí? Y el promedio de lactancia en los primates va de 2 a 7 años, ¿sí?, en los primates. En promedio, los humanos producen, las mujeres durante la lactancia, entre 800 y 1200 mililitros de leche por día, lo que es suficiente para alimentar de manera exclusiva a un bebé durante sus primeros 6 meses de la vida, ¿no? No necesita otro alimento distinto a eso con esos volúmenes. Y bueno, esta leche que ha evolucionado durante 4 millones de años, pues no tiene manera de ser igualada, ¿no? Habrá quien diga que algunas marcas tienen muchos años de investigación, pero ninguna llega a los 4 millones de años, ¿no? Y bueno, durante toda nuestra historia, esos 4 millones de años de evolución, de refinamiento, ¿sí?, de lograr entender a lo que nos enfrentamos como especie y lograr modificar nuestro entorno interno para poder adaptarnos a ella, pues han hecho que aquí estemos ahora, ¿no?, como especie, ¿no? Hace algunos años, todos los pintores famosos del mundo, este es Da Vinci, la anterior fue Botticelli, la anterior fue Renoir, ¿sí?, tenían su Virgen de la Leche. Era tan normal amamantar que no podía haber un artista famoso sin tener su Virgen de la Leche, ¿no? Sí. Y hoy en día, las tenían en la sala de la casa, ¿no?, las pinturas famosas, todas las personas con sus críos siendo amamantados, ¿no? Y hoy en día no podemos ver a alguien que amamante en público porque
probablemente vayamos a ver un conflicto entre esa persona y los que lo rodean, ¿no? Entonces, la verdad es que la naturaleza sí ha diseñado, ¿sí?, una alimentación personalizada para cada individuo, de acuerdo a las características propias de lo que ocurrió durante la gestación y de lo que le conviene modificar durante la lactancia. ¿Qué sucede? Pues porque no se amamantan a los niños, ¿no? Pero la verdad es que la areola y las glándulas que tiene son capaces de percibir la acidez y la cantidad de electrolitos que el bebé tiene en su saliva, identificar su estado de hidratación y modificar su volumen. El bebé tiene capacidades de identificar las características de la leche al grado que una leche en malas condiciones es rechazada de inmediato por un bebé, ¿no? De hecho, es una manera de detectar cáncer de pecho cuando un bebé rechaza a su mamá, ¿no? Entonces, todo está planeado. Y entre esos ajustes que esa dieta específica diseñó para ese individuo, pues se incluyen algunos mecanismos que pueden modificar sus genes. Y ahí hablamos de la metilación del DNA, de la modificación de histonas, y en particular, que sí se ha demostrado que es transportado por la leche materna y que llega hasta el bebé y es capaz de hacerle o permitirle hacer ajustes a sus condiciones de metabolismo a través de la modificación de sus genes que codifican cosas para él, ¿no? Entonces, digamos que un ambiente adverso en la gestación, considerando obesidad, diabetes, aumento de peso, tabaquismo, alcohol, se puede compensar en gran medida por una buena duración de una lactancia materna dirigida para ese individuo de su propia madre, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Estos genes ya se han demostrado que codifican para generar tejido adiposo subcutáneo. Y el problema que tenemos es que hay genes que tienen varias funciones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, que está aquí, además codifica para un cáncer de ojos que se llama retinoblastoma, para un cáncer de páncreas y para el cáncer de pecho. Entonces, la asociación de cáncer de pecho en la paciente obesa tiene que ver con la obesidad, el estado inflamatorio crónico, la hormonalidad, pero también con que ya está previsto ahí en los genes a los que se ha estado modificando por lo que ocurrió durante su gestación o durante su ausencia o presencia de lactancia, lo que haya pasado, ¿no? Y bueno, ya entrando al tema con respecto a los mecanismos que hoy se les conocen de protección a la leche humana, diríamos que con respecto a obesidad, pues nos preocupa mucho su frecuencia, ¿no? 71% de los adultos, 42% de los escolares y ya 18% de los recién nacidos tienen sobrepeso, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un problema serio. Y este sobrepeso de aquí, que fue dado por una gestación adversa, ¿sí?, podría resolverse si hiciéramos lo correcto después de haber nacido, ¿no? ¿Sí? Las complicaciones frecuentes y la resistencia al tratamiento, al grado que, y espero y me equivoque, pero los cirujanos aseguran, ¿sí?, que estamos perdiendo el tiempo nosotros los nutriólogos, ¿no?, que la única solución para la obesidad es la cirugía, ¿no? Y la verdad es que pues no están tan lejos de la realidad, ¿verdad? Porque estamos teniendo una serie de complicaciones y resistencia al tratamiento que a veces nos hacen pensar en medidas extremas, ¿no? Este es el estudio clásico y primero que se hizo en el mundo en Filipinas con la doctora Dewey, donde demostró que a partir del tercer mes los bebés alimentados con leche materna, que es la línea continua, ¿sí?, van por debajo en el valor de Z-score de masa corporal, prolongándose esa variante hasta después de los 2 años de la vida, ¿no? Y eso pues se continúa más allá, porque ya saliéndolos de esa ventana de oportunidad de los 1000 días, ¿sí?, los cambios van a ser más sutiles ante intervenciones del ambiente, ¿no? Como pasa con todo, ¿no? Los niños que los primeros 2 años no comieron golosinas, después no les van a interesar, los que comieron saludable, después van a seguir comiendo saludable, etcétera, ¿no? Este estudio de metaanálisis del 2005 muestra cómo el horizonte de riesgo para hacerse obeso se aleja en los metaanálisis, en los estudios que se evaluaron, ¿sí?, a medida que la duración de la lactancia se prolonga, ¿sí? Y en valores numéricos, se muestra acá, establecieron en el mismo estudio que si se amamanta a un bebé entre 7 y 9 meses de manera exclusiva, se reduce el riesgo de sobrepeso en un 33% durante la infancia. Y si sabemos que los bebés que tienen, los niños que tienen sobrepeso o obesidad en la infancia tienen cierto riesgo de permanecer así el resto de su vida, pues entenderíamos que el impacto sí es significativo, pero que hay otros factores en el ambiente ya en otros momentos de la vida que también pudieran modificar este beneficio, ¿no? Este otro estudio,
¿sí?, que evaluó los aspectos ahí del peri y postnatal con respecto al índice de masa corporal y la duración de la lactancia, mostró que si se amamantaba un bebé entre 4 y 6 meses, a la edad de 7 años mantenía un índice de masa corporal normal, muy alejado de los bebés que se amamantaron por corto tiempo, ¿no? Y pues si se amamantaron por corto tiempo y algo se les tuvo que dar de alimento, se usó un sucedáneo de leche, ¿verdad? Es decir, una leche artificial, probablemente de origen bovino, de vaca, ¿no? Y bueno, tenemos que tener claro que la leche de vaca tiene características también evolutivas de muchos millones de años para su especie, ¿verdad? Este es otro metaanálisis que hizo la OMS, el doctor Bernardo Horta en Brasil, y verán todos los estudios que tuvo que revisar tratando de relacionar sobrepeso y lactancia, y esto se lo voy a ampliar aquí la parte de abajo. Se recuerdan que los metaanálisis, el diamantito es al final la conclusión valiosa, ¿sí? Y muestra que de todos sí hay un alejamiento del riesgo para tener sobrepeso y obesidad que ronda del 24%, ¿no? Este es un estudio reciente en 2013 de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que ya lo había hecho en el 2007 la OMS y había encontrado que era un 32% de riesgo. Entonces ahora lo marca en 24, al final sigue siendo bastante significativo, ¿no? Sí. ¿Y qué hace la leche materna con respecto a mecanismos para proteger contra obesidad? Pues hoy se han encontrado algunas cosas muy obvias, digamos en el grosso modo, ¿no? Su carácter hormonal, la mezcla de ácidos grasos poliinsaturados y un nivel de proteínas diferente al de la leche de otras especies, ¿no? Hoy tenemos mucha evidencia que la leche de vaca, que es el origen de las fórmulas estándar artificiales, tiene entre 25 y 35% más de proteínas que la leche humana, ¿sí? Y esto, aunque para algunos pudiera ser interesante decir, bueno, las proteínas no son malas, ¿sí? El riesgo está que al final son en exceso, y en exceso todo lo que comamos pues se guardará de alguna manera, ¿no? Y a eso agreguémosle que el aminograma de la proteína de leche de vaca es totalmente diferente que el aminograma de la proteína de leche humana, ¿sí? En el aminograma bovino, ¿sí?, existen algunos aminoácidos predominantes como la arginina, que es un aminoácido insulinogénico que es capaz de despertar factores de crecimiento, generar ganancia de peso y en el largo plazo pues aumentar el riesgo de tener el desarrollo de esta enfermedad crónica como el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Con respecto al carácter hormonal, pues todos tenemos claro que la leptina es la hormona de la delgadez y que está presente en la leche humana, y le tenemos claros beneficios fisiológicos, ¿no? Los bebés alimentados con leche humana, con este beneficio, pues comen un volumen de alimento mucho menor que los bebés alimentados con fórmula artificial. Los bebés alimentados con leche humana toman entre 20 y 30% menos volumen que los bebés alimentados con leche artificial, ¿no? Y eso impacta de manera significativa en el desenlace de su peso final, ¿no? Con respecto a diabetes tipo 2, pues también nos preocupa mucho su frecuencia, ¿no? Factores de riesgo, pues al final el sedentarismo y el sobrepeso, que son ahora sí que la condicionante más común de nuestras comunidades citadinas, ¿sí? Y que bueno, es considerada una enfermedad catastrófica por los costos que genera y la morbilidad que la acompaña, ¿no? 1 de cada 2 diabéticos en el mundo no lo sabe, que es cada 7 segundos hay un diabético nuevo que muere, ¿sí? Y bueno, esta inversión que se gasta en diabetes ha hecho en México, por ejemplo, que ahora tengamos menos vacunas en la cartilla nacional de vacunación que hace 3 años, ¿sí? Porque ahora lo estamos gastando en insuficiencias renales, en amputados, en pacientes que no trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda la diabetes pues es de impacto financiero para cualquier gobierno, ¿no? Y en este estudio del 2007 de la OMS, que es el metaanálisis del doctor Horta de Brasil, ¿sí?, se mostró con el diamantito de la combinación de todos los estudios investigados que la lactancia materna exclusiva durante un año era capaz de reducir hasta en cerca de 37% el riesgo de desarrollar diabetes, ¿sí?, tipo 2 en algún momento de la vida posterior de esos individuos, ¿no? Luego se repite ese metaanálisis en el 2013 y sigue estando el diamante alejado del horizonte de riesgo con un poco menos de impacto, hablando de un 26%, pero al final significativo, condicionando el menor impacto de esa enfermedad en las finanzas públicas y sanitarias de los países y de las personas, ¿no? Y la explicación de cómo la leche de mamá pudiera ayudar a reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, pues es su carácter estabilizador de membranas celulares
a través de sus ácidos grasos poliinsaturados, reduciendo con ello la resistencia a la insulina y los niveles de adiponectina generosos que tiene la leche materna. Tenemos todos en mente la adiponectina como un protector contra diabetes, y así lo es, que lleva a tener también niveles más bajos de insulina. Todos tenemos claro también que la insulina es una hormona clásica de crecimiento y engordar, ¿verdad? Sí. Una adiponectina presente con esas funciones protectoras de favorecer la oxidación de ácidos grasos, disminuir triglicéridos circulantes y reducir la resistencia a la insulina, pues nos ofrece esos beneficios y protecciones para los pacientes, ¿no? Lo cierto es que, como decíamos ahorita, pues no todo está entendido fácilmente, ¿no? Este estudio que se hizo aquí en Monterrey, a lo mejor hasta anda alguno de los autores por aquí sentado, ¿sí? Midió los niveles de adiponectina en la leche de mamá sanas y mamás con sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y encontraron que efectivamente la adiponectina está presente en la leche materna, que hay una relación directa entre adiponectina y la reducción de masa corporal en los lactantes, pero que las mujeres con obesidad tienen niveles disminuidos de adiponectina. Y si nos fuéramos a la clínica, las mujeres que tienen adiposidad, las mujeres obesas, tienen una lactogénesis 2, que es la que le dicen el golpe de leche o la bajada de la leche, tan retrasado como 240 días, cuando normalmente llega a los 3 o a los 4, ¿no? ¿Sí? Como que la naturaleza misma previene que sean expuestos a un ambiente no tan protector, esos pequeños, ¿no? Con respecto a hipertensión, pues es una enfermedad también considerada catastrófica por los costes y los desenlaces, pero interesantemente de las que se programan desde intraútero, ¿no? Los bebés retrasados en el crecimiento o los bebés que han nacido prematuros despiertan mecanismos que los hacen modificar sus resistencias vasculares para modificar sus flujos vasculares y garantizar que sus órganos prioritarios centrales, cerebro, corazón, pulmones, se mantengan vivos, aumentando las resistencias hacia los riñones que después generan hipertensión en etapas posteriores de la vida, ¿no? Con respecto a hipertensión también muchísimos estudios, y aunque apenas en valores numéricos se reduce entre 2 y 4 milímetros de mercurio, ¿sí? Solamente el promedio de beneficio del paciente amamantado es suficiente para alejarlos del riesgo, ¿sí? A un buen número de la población, ¿sí? De sufrir hipertensión, ¿sí? Y bueno, los mecanismos que hoy se identifican como protectores, nuevamente la estabilidad de las membranas, en este caso del endotelio, ¿sí? La cantidad disminuida de proteínas, que reduce también las resistencias vasculares y los volúmenes sanguíneos, y la diferente concentración de sodio entre la leche de mamá y la leche artificial, ¿no? Las vacas expuestas a un ambiente de sol continuo necesitan más niveles de sodio para garantizar su hidratación permanente, ¿no? Nosotros que estamos en un ambiente un poco más controlado necesitamos menos sodio, ¿no? Y bueno, tenemos claramente los efectos del sodio en las resistencias vasculares y la presión sanguínea, ¿no? Con respecto a colesterol, hoy también tenemos claro que es una enfermedad que se programa. La dislipidemia, digámoslo así, ocurre en manera más intensa en los bebés que se convertirán en adultos cuando fueron alimentados con leche artificial. En el entendido que la grasa saturada o de origen animal no es tan buena, ninguna leche artificial tiene grasa de la vaca. Se le extrae y se le agregan grasas vegetales, que solemos entender que serían un poco más ventajosas, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, la naturaleza planeó que los humanos tomáramos leche con colesterol. ¿Sí? El colesterol es indispensable para la generación de buen tejido cerebral, de todas las paredes celulares, de las lipoproteínas y de un montón de hormonas esteroideas, ¿no? Entonces, tenemos que una máquina productora de colesterol muy eficiente. Sin embargo, cuando lo consumimos, ¿sí? Reducimos la necesidad de activar nuestros mecanismos productores, mecanismos que una vez que se encienden ya no se apagan, ¿no? Entonces eso explicaría la diferencia final en el adulto del que fue alimentado con leche materna o no. Y aunque también los números brutos serían sutiles, son suficientes para reducir 17% el riesgo de sufrir dislipidemia, que es suficiente como para reducir 17% el riesgo cardiovascular. Gracias a la reducción de la actividad de esta coenzima, que es la generadora de moléculas de colesterol, ¿no? Cuando no hay colesterol en la dieta, esta enzima se intensifica en su nivel de activador por las condiciones epigenéticas que decíamos ahora, de acuerdo a la dieta, y nos hace producir colesterol de manera intensa, ¿no?
Este doctor Alan Lucas, del Instituto de Investigación en Londres, tiene siguiendo a una población muy grande de pacientes amamantados de manera exclusiva durante un año, desde hace 29 años, ¿sí? Lo está siguiendo desde hace 29 años. Entonces tiene estadísticas contundentes con respecto a riesgo cardiovascular en el mundo, y él ha encontrado que hay un 25% menos de enfermedad cardiovascular en esos pacientes a la edad de 20 años, apenas ya a los 20 años, lo que significa un 13% menos de mortalidad solamente por haberse amamantado por un año. Claro, evidentemente a través de la vida hay miles más de factores que influyen, pero haciendo sus variantes estadísticas que los expertos de investigación que nos acompañan sabrán, pues han encontrado esa asociación así directa, ¿no? Y bueno, no hay duda que hay una interacción entre la dieta y los genes, y si se fijan no es nada reciente, ¿no? O sea, ya sabemos que eso existe. Pero así como hay una interacción que tenemos visualizada como dañina, perjudicial, que nos produce morbilidad, pues tenemos que ver la contraparte, que puede haber una dieta que también modifique, ya lo decía el doctor López Alvarenga, y que pueda ser de protección para algunas condiciones de la salud. Y la naturaleza lo previno así, ¿sí? Al darnos esa oportunidad de ser amamantados y sufrir impactos genéticos y epigenéticos a través de la nutrición para mejorar nuestra salud, manejando esa interacción entre la dieta y el genoma, ¿no? El ambiente no ayuda mucho, ¿sí? Además de la dieta, el ambiente en el que nos desenvolvemos se vuelve un factor de riesgo importante para los pequeños que están en la gestación, y los mecanismos de protección que podríamos ofrecerle pudieran estar también deteriorándolo más. Por ejemplo, una mujer que fuma y toma en la gestación, si amamantara a su hijo tomando y fumando aún, pues no le daría el beneficio de resolver algunos conflictos dados en la gestación, ¿verdad? Pero bueno, sí pudiera ofrecerle una ventaja si dejara esas condicionantes de riesgo, ¿no? ¿Sí? Entonces diríamos que en la gestación hay un gran impacto que es capaz de ser modificado por la dieta, ¿no? Entonces creo que sonaría muy lógico, y les preguntaría así, si creen que con esas ventajas simples y bastante obvias de la lactancia deberíamos promover la lactancia materna, ¿verdad? Que levante la mano el que crea que sí, ¿verdad? Pues yo creo que el 100%, ¿no? Entonces es correcto, sí. Sí. Fíjense que tristemente en México, ¿sí?, nuestra cifra de lactancia exclusiva a 6 meses es apenas y del 14%, ¿no? Cuando debería ser del 100%, ¿cierto? Hay países como Perú que tiene 88, hay países como algunos africanos que tienen 90 y tantos, allá porque no hay otra opción, ¿sí? Pero hay países tan bajos como Noruega que tiene 8%, ¿sí? Lo triste de nuestro caso es que estamos en el último lugar, junto con República Dominicana por ahí, ¿sí?, en la cifra de lactancia materna exclusiva a 6 meses, ¿no? Y bueno, todos sabemos que al final el no dar alimentos diferentes a la leche materna los primeros 6 meses tiene muchas más cosas de impacto que solamente lo nutricional y lo metabólico, ¿no? Alergias y otras más cosas que se van generando ahí, ¿no? La red metabólica del ser humano es extraordinariamente compleja. Y bien decían en las charlas anteriores, va a ser muy difícil que la podamos entender toda, ¿sí? Pero si tenemos algunas asociaciones obvias de algunos números que muestran ciertas ventajas de una intervención tan simple como es amamantar, pues creo que no hay duda que deberíamos, como profesionales de la salud, buscarle un momentito de intervención a nuestros pacientes, la que ve mujeres gestantes con soporte nutricional, el médico que atiende mujeres en el posparto, el médico que atiende niños en el periodo perinatal, pues debería tener esto presente para reforzar la estrategia, ¿no? Si no se puede en ese hijo porque ya tiene 3 años, pues en el que sigue, decirle que lo considere como una opción y un mecanismo de ventaja para la salud de su hijo, ¿no? Y si quisiéramos hacerlo, pues ahora sí que hasta la Mona Lisa se le quitaba lo liso, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que la naturaleza planeó que todos los humanos pudiéramos ser amamantados por nuestra progenitora, si no, no le hubiera dado la oportunidad de embarazarse, como ocurre con la anoréxica, como ocurre con la obesa extrema. La infertilidad es un mecanismo de defensa y de protección de nuestra especie. Si mamá se embarazó, seguramente tendrá el recurso de poder lactar a su hijo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esa idea de que las excusas para no lograr una lactancia exitosa, sí hay patologías que lo pueden generar, como la hipoplasia glandular, pero representan a uno
en 10,000 pacientes que amamantan a sus hijos, ¿no? Entonces, no es una patología tal cual significativa como para pensar que una mujer no puede amamantar. Lo que necesitamos es concientizar, empoderar a las mamás y hacerles notar que hay grandes ventajas de amamantar a sus hijos desde el punto de vista de la salud para el futuro, ¿verdad? Aquí es donde trabajo, en la Universidad de Monterrey. Tenemos nuestras papas fritas, hablando de nutrición y obesidad. Les tenemos un monumento a nuestras papas fritas, sí. Pero es para que los de la universidad no las coman, nomás las apreciamos y ya, ¿sí? Entonces ya se nos quita el antojo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes por su atención, ¿verdad?